Bueno, entonces vamos a comenzar a la presentación. Buenas noches con todos, muchas gracias por estar presentes. Mi nombre es Mayra Alejandra Tandazo. El presente trabajo es una actividad formativa para mi carrera profesional en la asignatura Practicum 2, prácticas preprofesionales y de vinculación con la actividad de la colectividad de la carrera de Derecho, la UTPL, de la Universidad Técnica Particular de Loja. El proyecto de vinculación que voy a tratar es sobre los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en Ecuador. Espero sea de su agrado y a la vez puedan encontrar aspectos interesantes sobre el mismo. El tema para el presente trabajo es discriminación laboral juvenil. En el Ecuador, la población joven está comprendida entre los 18 y 29 años de edad. Un ámbito de particular importancia para los y las jóvenes está relacionado con el mercado laboral. El acceso de los jóvenes al mercado laboral se dificulta porque en nuestro medio muchas de las veces no basta tener título profesional para aplicar a un empleo, sino también un rango de experiencia, es decir, una edad límite o un perfil físico presentable, lo cual limita las posibilidades de nuestros jóvenes de integrarse a la población económicamente activa. Es por ello que se ven reducidas las oportunidades para desenvolverse en este ámbito. Sin duda, esta situación resulta una experiencia poco favorable para quien ha puesto toda su energía en su preparación profesional, ya que se menosprecia su esfuerzo y se minimizan sus capacidades. Tiene importancia puesto que resalta la discriminación laboral en los jóvenes, no solo por su falta de experiencia, sino que también por cuestiones físicas, de raza, de edad, etc. Características que son tomadas en cuenta por ciertas empresas, dejando de lado la capacidad y las habilidades cognitivas del joven trabajador. Ciertamente, nuestro país cuenta con leyes y códigos que garantizan los derechos y obligaciones de las personas. Tal es el caso de nuestra norma suprema, que en el artículo 11, numeral 2, establece el derecho a la no discriminación de cualquier índole. Asimismo, en el artículo 66, numeral 4, garantiza la igualdad formal y material. Y los artículos 33 y 39 se establece el derecho al trabajo y la generación de plazas de trabajo para los jóvenes. Para tener una idea clara sobre el tema, es resaltar qué es la discriminación. La discriminación nos señala que es una conducta de desprecio hacia las demás personas. Es decir, es un prejuicio negativo que viola derechos, libertades fundamentales del ser humano. En este punto nos señala que la práctica de la discriminación reproduce estructuras desiguales de poder, de exclusión y de rechazo social a determinados grupos en razón de su condición o características. La etnia, la edad, el sexo, la identidad de género, la identidad cultural, entre otros, son elementos subjetivos, propios e innatos de las personas que repercuten de manera ilegítima para que éstas reciban un trato desigual, excluyente, restrictivo o preferencial en el acceso e ejercicio de sus derechos. Por otro lado, también hay factores como estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición migratoria, estado de salud, etc. Mismos que se producen en el entorno social y que muchas de las veces dan lugar igualmente, de forma ilegítima, a que una persona sea discriminada. Evidencia en sí de una realidad latente en nuestro medio que minoriza a un sector por considerarles menos capaces o de inferior jerarquía, predominando una perpetua desigualdad que nos condiciona por no encajar en los prototipos que para ello ha establecido la sociedad. Por lo tanto, es importante entender, saber y aprender que todos somos iguales ante la ley y por ende gozamos de los mismos derechos y garantías. Según la Declaración de Principios para la Igualdad,
todos los seres humanos tienen derecho a ser iguales en su dignidad, es decir, a ser tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los demás en cualquier área de la vida cultural, política, económica y social. Cabe señalar que la igualdad constituye un principio transversal e indispensable para la protección de los demás derechos. Así estos no pueden ser menoscabados con el pretexto de motivos o características propias de sus titulares, sean estas étnicas, económicas, culturales, sociales, entre otras. Al respecto, la Defensoría del Pueblo señala que el principio de igualdad y no discriminación tiene un doble carácter, por ser considerado además como un derecho autónomo. Por ello, los estados tienen la obligación inmediata y directa de abolir toda medida que implique discriminación. El artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, determinándose en definitiva que no puede haber distinción personal que tenga por objeto menoscabar el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos. Como ven, estimados, poco a poco vamos adentrándonos más al tema y es momento de hablar sobre la discriminación laboral. La necesidad de tener una fuente de ingresos para sostener a una familia o a sí mismo hace que los jóvenes, como miembros de la sociedad, busquen alternativas en el sector laboral, que no siempre resultan favorables, ya que tropiezan con un sinnúmero de requisitos para aplicar a X trabajo o sus características físicas no se ajustan al perfil de la empresa. El convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo, en el artículo 1 establece que discriminación en el empleo es cualquier distinción o preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u ocupación. Asimismo, señala que las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones exigidas para un empleo determinado no serán consideradas discriminación. Si bien es cierto, la norma antes citada dispone que sí es posible establecer condiciones para la contratación y que esto no constituye discriminación. A ver, tomando en cuenta estas condiciones objetivas según el convenio, ¿cómo los jóvenes podrán adquirir la experiencia para cumplir con el perfil o requisitos que pide tal o cual empresa si no se les brindan las oportunidades para desarrollarse como profesionales? Si uno de los requisitos para calificar trata de la experiencia, ya estamos entrando en discriminación. Un hecho que no cabe con la realidad, puesto que el profesional joven queda rezagado pese a contar con estudios y por ende conocimientos para desenvolverse en el sector laboral. De acuerdo a la Organización Internacional de Trabajo, indica que alrededor de 70 millones de jóvenes están desempleados a nivel global y el 76% de los que trabajan lo hacen en empleos informales. Además, estima que el 22% de los jóvenes no estudia, no trabaja y no recibe capacitación. De ellos, cerca del 80% son mujeres. En los primeros 3 meses del 2021, la población económicamente activa, que tiene entre 15 a 24 años de edad, ascendió a casi 1.3 millones de personas. En total hay 476.202 personas desempleadas en el Ecuador, de las cuales 143.370 tienen entre 15 y 29 años de edad. Según la última encuesta nacional Empleo, Desempleo y Subempleo, en EMDU, eso convierte a los jóvenes en el grupo más golpeado por el desempleo. A continuación presentamos 2 casos en los que se palpa la dura realidad que algunos jóvenes tienen que afrontar al momento de postular para un trabajo o de aquellos que dentro de su entorno laboral son discriminados en razón de su edad.
Priscilla Bonsi, cuando tenía 22 años, terminó su pasantía en una embajada de Washington, de Estados Unidos. Postuló a un trabajo y no lo consiguió, algo que podría parecer completamente normal. Sin embargo, cuando preguntó por qué no le escogieron, la respuesta la descolocó. Dice ella, me dijeron que era demasiado joven para el empleo. No esperaba que mi edad fuera la causa de la decisión. Ahora trabaja en Nueva York como asesora de una firma internacional de asuntos legales y esa mala experiencia quedó en el pasado. Sin embargo, muchos jóvenes experimentan situaciones similares. Así le pasó también a la estudiante universitaria de 19 años, Nadia Hussein, en su trabajo en Londres. Cuando conversaba con mis colegas, quedaban impactados, dice, cuando les decía de mi edad. Y a veces le restaban importancia a las cosas que había logrado o me trataban como si tuviera menos años, pese a que soy una persona adulta. Sentía que me trataban como a una niña. Era difícil que me tomaran en serio, explica ella. Como podemos apreciar, es una realidad por la que muchos jóvenes han pasado, creando una brecha de desigualdad y discriminación. A continuación, resaltamos las normas que respaldan a este sector vulnerable, leyes e instrumentos internacionales. Como primera norma tenemos a nuestra Constitución, que como ya sabemos es nuestra norma suprema. Y nos señala en el artículo 39 que el Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, su participación incluso en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Los reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Además, fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la captación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Los artículos 325 y 326 también señalan que el Estado impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y desempleo. Adicionalmente, define que toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un ambiente sano y propicio. En el mismo sentido, el artículo 329 de la misma norma establece que los jóvenes tienen el derecho a ser sujetos activos de la producción, así como de las labores de autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Por tanto, el Estado impulsará condiciones y oportunidades con este fin, entre ellas la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. Finalmente, el artículo 334 dispone que el Estado promoverá el acceso equitativo a los factores de producción, el desarrollo y difusión de tecnologías orientadas a los procesos de producción, políticas de fomento a la producción nacional y a la promoción de servicios financieros públicos y a la democratización del crédito. Al respecto del derecho al trabajo, la Organización Internacional de Trabajo, OIT, señala que es un derecho humano fundamental para los trabajadores, quienes deben tener acceso a elegir libremente un trabajo que les desarrolle y permita mantener con su salario un nivel de vida digno. Por otro lado, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece varios compromisos en términos del derecho al empleo y educación. Escuchemos. Los Estados partes en el presente pacto se comprometen a garantizar el desarrollo de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole. Además, reconocen el derecho a trabajar, que comprende el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Otra norma que reconoce la igualdad de oportunidades para las y los jóvenes en el ejercicio de sus derechos es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Al respecto, esta norma, en su artículo 2, nos señala: los estados partes en la presente convención reconocen el derecho a todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales. Además, reconoce a los jóvenes como sujetos de derecho, es decir, actores estratégicos del desarrollo y capaces de ejercer responsabilidades, así como una gran variedad de disposiciones relacionadas con la vida digna. Pues toda esa variedad de derechos que el Ecuador ha reconocido en la Constitución y específicamente en esta convención deben ser políticas públicas de Estado y no únicamente de cierto gobierno de turno. En el mismo sentido y con el fin de proteger los derechos de ese sector, contamos con la Ley de la Juventud. La Ley de la Juventud dice: la misma que establece los deberes y derechos de los jóvenes reconocidos en la Constitución, tratados internacionales o acuerdos ratificados por nuestro país, siendo estos de carácter irrenunciables, inalienables, indelegables, indivisibles e interdependientes. En el artículo 6 de esta norma determina que los y las jóvenes son titulares de todos los derechos reconocidos en la Constitución de la República del Ecuador, en los instrumentos internacionales vigentes y en otras normas legales, por lo que se ratifica sus derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, tanto a nivel individual como colectivo. Por otro lado, con el objetivo de garantizar un pleno desarrollo de las y los jóvenes, la norma antes citada en el artículo 15 establece políticas de promoción de empleo juvenil. Así tenemos: crear oportunidades de trabajo dirigidas a la población joven, considerando siempre las particularidades de los distintos grupos poblacionales. Fomentar el desarrollo de pasantías remuneradas vinculadas a la formación profesional. Conceder créditos para que los y las jóvenes puedan desarrollar sus proyectos productivos individuales o colectivos. Asegurar que el trabajo no interfiera en su educación, salud y recreación. Asegurar la no discriminación en el empleo y las mejores condiciones laborales a las jóvenes gestantes y a las madres lactantes. Y por último, tenemos respetar y cumplir con los derechos laborales y la seguridad social e industrial. Seguidamente, con el fin de cubrir las necesidades de los ciudadanos, Ecuador ha implementado políticas públicas para garantizar los derechos de los y las jóvenes, ya que los mismos son indispensables en el desarrollo del país. Tenemos la Dirección Nacional de la Política de la Juventud y Adolescencia, misma que es integral, transversal e interinstitucional, y trabaja en articulación con otros ministerios para fomentar el nuevo modelo de gestión. Su rol es fomentar la participación juvenil y promover la práctica democrática, reconociendo a las y los jóvenes como actores sociales. Ecuador se une a las iniciativas de la región respecto a la generación y acceso al primer espacio laboral a través del proyecto Mi Primer Empleo, promovido por el Ministerio de Trabajo.
Este programa facilita la inclusión de jóvenes universitarios en el mercado laboral mediante pasantías en el sector privado y prácticas preprofesionales en el sector público, permitiendo de esta manera adquirir la experiencia y potenciar sus habilidades, todo en condiciones dignas y con igualdad de oportunidades. Por otro lado, en agosto del 2018 se presentó la estrategia Empleo Joven, que busca promover la inserción laboral de los jóvenes sin experiencia. Otra política pública que tiene como objetivo mejorar capacidades y generar más oportunidades es la misión Impulso Joven, la cual es promovida por la Secretaría Técnica Plan Toda una Vida, enfocada especialmente a los jóvenes provenientes de familias en condiciones de pobreza o de pobreza extrema. Esta situación merece el compromiso de lucha por parte de las autoridades y la debida aplicación de las leyes en defensa de este sector, de manera que se hagan efectivos sus derechos amparados en la Constitución y en las demás leyes vigentes. Además, los gobiernos deberían formular programas de capacitación y empleo con el activo apoyo de las organizaciones no gubernamentales y el sector privado. Se debería considerar primordial atender a las necesidades básicas de los jóvenes, mejorar su calidad de vida y aumentar su contribución al desarrollo sostenible. Finalmente, nadie podrá ser discriminado por razones de cualquier índole, que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce de ejercicio de los derechos. Toda clase o todo tipo de discriminación, la ley sancionará con el máximo rigor de la misma. Bueno, estimados participantes, hasta aquí mi intervención. Expreso mi gratitud por participar y brindarme su atención. A la vez me permito realizar unas preguntas respecto al tema. Para ello pido su colaboración. De pronto me podría colaborar alguien, no sé. ¿Qué le parece, María Matamoros, si es que me colabora contestándome una pregunta, por favor? María Matamoros, ¿me escucha? Hola. Hola, Il, ¿me escucha? Por favor, le voy a plantear la pregunta para que me ayude, por favor. Ya. En relación a lo que hemos escuchado en esta presentación, ¿qué artículo de la Constitución reprende toda clase de discriminación? Muy buenas noches. Primeramente agradecerle por la invitación a este tipo de reuniones que nos fortalecen a las personas para saber nuestros derechos, primeramente, porque muchos desconocemos sobre ellos y a veces nos quedamos y callamos cualquier tipo de discriminación que recibamos, ¿no? Y este tipo de talleres pues nos ayudan a poder impulsar y a poder ayudar a más personas para que pues no se queden callados y puedan acceder a sus derechos, que es lo más importante, que son unos derechos irrenunciables, ¿no es cierto? Pues yo la entendí en base de su exposición
que se encuentra conforme a lo expuesto en el artículo 11 de nuestra Carta Magna, en su capítulo primero, que es lo que la Constitución de la República contiene en la doctrina, ¿no es cierto? Se conoce como principios de derechos humanitarios, y en esta oportunidad voy a referirme brevemente al numeral 2, en el cual menciona el artículo que él mismo expresa con claridad que nadie puede ser discriminado. Ninguna persona podemos ser discriminados por razones ya tanto, sea de etnia, de sexo, nacimiento, otra distinción, por ejemplo, ¿no es cierto? Y lamentablemente se ven muchas discriminaciones en nuestro medio, como lo escuchaba en lo que es los jóvenes, por ejemplo, en su edad o en su experiencia laboral, muchas veces, y en todos los casos, lamentablemente se da esto, pues, porque los jóvenes son discriminados, se sacrifican estudiando y a su corta edad, pues, sacan su título y le piden experiencia laboral, que es algo que no tiene lógica y es un tipo de discriminación que lamentablemente nos quedamos callados porque desconocemos de nuestros derechos, y este tipo de talleres, como le vuelvo y le repito, son muy buenos para fortalecer y hacer conocer a la ciudadanía. Muchas gracias. Gracias, María. Excelente su intervención. ¿Alguien más que quiera participar? Estela Jaramillo, ¿está presente? Hola, hola. Yo, Mayrita, también para ayudarte. Ya, listo, Carlita. En un momento, para que me ayudes contestando una pregunta. Estela Jaramillo, de acuerdo a lo expuesto, manifiesta su opinión en discriminación laboral en los jóvenes. Sí, buenas noches a todos. Es muy importante. Primeramente quiero felicitar a la señora Mayra Tandazo porque a través de este tipo de talleres permiten hacer conocer a todos los derechos que tienen los jóvenes y que hoy en día se está discriminando. Con respecto a la pregunta, quiero indicar que ciertamente se trata de una situación que muchos jóvenes viven a diario, lo que implica un menoscabo en sus derechos fundamentales como seres humanos. Entonces, se trataría de una tarea de todos, procurar que este grupo sea insertado en el sector laboral, pero sin ninguna clase de limitaciones. Por ello es necesario procurar que nuestros hijos formen su carrera universitaria adquiriendo conocimientos necesarios y sean competentes ante los retos que la sociedad les impone. Nuestros jóvenes han sido discriminados por todo tipo de condiciones, porque no tienen un trabajo antes, una situación que los ha tenido, los ha mantenido lejos de la sociedad. Por este motivo, este tipo de talleres les ayudan a ellos, por lo menos, a conocer todos sus derechos fundamentales que se encuentran en el ordenamiento jurídico ecuatoriano y en otros instrumentos internacionales. Gracias. Gracias a usted, excelente respuesta. Sí, como sociedad tenemos que adquirir este tipo de conocimientos, claro está, para poder ayudar a nuestros jóvenes a salir adelante y darles las oportunidades para que adquieran esa experiencia que les hace falta para poder aplicar a un empleo digno. Así es, Carlita, ¿me querías ayudar también con una pregunta? Sí, claro. Listo, te planteo la pregunta. Está bien. ¿Qué aportan las políticas públicas para el desarrollo de los y las jóvenes en el sector laboral? Adelante. Buenas noches con todos. Primeramente quiero felicitarte una vez más, Mayrita, a ti por brindarnos este tipo de talleres que son muy importantes de hacernos conocer nuestros derechos como jóvenes y que lamentablemente nos sentimos identificados, ¿no?
por la falta de empleos aquí en el Ecuador. Salimos de la universidad y no nos dan la oportunidad de poder desenvolvernos en un trabajo porque lamentablemente no tenemos la experiencia. Entonces son cosas que nos marcan, ¿no? Pero siempre hay que estar con la paciencia de que se van a abrir puertas, ¿no? Para todos y va a haber oportunidades. De acuerdo a la pregunta, yo pienso que incide de manera significativa porque nos ayudan a la juventud a solucionar los inconvenientes que se nos presentan. En este caso, dentro de la vida laboral, ya que estas acciones se implementan en el Estado para que surjan con la finalidad de atender los problemas de los ciudadanos, especialmente de los sectores que se consideran de atención prioritaria. Muchas gracias. Excelente intervención, estimada amiga. ¿Qué le parece, Tatiana, si nos ayuda con otra preguntita? Claro que sí. La pregunta dice lo siguiente. ¿Qué puede aportar en relación a las leyes que amparan y protegen los derechos de los jóvenes? Buenas noches con cada uno de ustedes. Felicitarte por este espacio que nos permites con estos talleres, en donde nosotros tenemos un poco más de conocimiento acerca de los deberes, de los derechos que tenemos como jóvenes, ¿no? Respecto a la socialización que acabas de realizar, pues como lo nombraste, la ley está enfocada principalmente en la protección de los derechos humanos y en este caso puntual, pues enfocas en la protección de los derechos de los jóvenes, ya que ellos son los actores fundamentales y estratégicos para el desarrollo de un país. Sin embargo, se puede apreciar, evidenciar que actualmente hay un abismo entre lo que se lleva la teoría y se aplica en sí a la práctica, ¿no? Por esto es importante que nosotros como sociedad estemos vigilantes o velemos por que las políticas, las metas y los objetivos estén en pro de la protección de los jóvenes, ¿no? Ello permitirá que el Estado o la Constitución vigile, proteja, promueva y respete y sobre todo garantice los derechos de cada uno de los jóvenes. Excelente respuesta, estimada Tatiana. Bueno, con esto creo que daría por culminada la socialización, pero no sin antes pedirles que, si son tan amables, que enciendan la cámara para poder hacer captura de pantalla y así yo tener un respaldo para la presentación de mi trabajo. Por favor, Anthony Nivicela, Carlos Tandazo, Jordi Tinoco, Patti, Jimmy Dávila, por favor, les agradecería, por favor, que enciendan la cámara para poder hacer las capturas.
Bueno, estimados participantes, solo me queda de agradecerles y pedirles muy comodidamente que me ayuden llenando la encuesta. Aquí en el chat les voy a compartir el enlace para que me ayuden llenando la encuesta. Les comento que tiene un pequeño inconveniente para los que ya estuvieron en la capacitación anterior. No se activa el botón de enviar, pero cualquier novedad me la hacen saber. Yo en este momento les voy a compartir el enlace para que me ayuden llenando la encuesta. ¿Me confirman si todos pueden visualizar el enlace, por favor? Sí. Sí, está correcto. Sí. Sí. Listo. Para que me ayuden llenando la encuesta, si se les presenta el inconveniente de no poder enviarla, ayuda por favor con las Tengo reprendido. Bueno, como les comentaba, si no pueden enviar la encuesta, entonces me ayudan con las capturas de pantalla para poder presentar como resultado. Me dan saber. Bueno, ¿ya nos podemos retirar de aquí o llenamos o cambiamos y luego salimos? Sí, no, ya ya, nomás, solo sí les pido nuevamente que tengan en cuenta lo que es la encuesta, porque igual es un respaldo para presentar mi trabajo. Entonces, con las capturas, si no pueden enviarla, puede ser de las preguntas, no solamente cuando ya la terminan, sino de las preguntas también. O sea, vendrían a ser creo que unas 4 capturas y me envían en forma individual a mi WhatsApp. Muchas gracias con todos. Bueno, Oportunidad, gracias. una linda noche para todos. Igualmente, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias.